Billetes y grilletes con Kareli Belko. Transforma tu mente y tus finanzas en libertad financiera. Bienvenidos al podcast. Muy buenos días. El día de hoy estamos con nuestro segundo live referente a la lucha contra el cáncer de mama, porque estamos en este mes en donde ya hablamos el día de ayer que queremos concientizar, que queremos que todo el mundo pues quitar el tabú de hablar de esto. Y en esta ocasión tenemos a Gila Granillo, que nos está haciendo el favor aquí de acompañarnos, de tener una plática aquí sobre cómo luchamos, cómo sobrellevamos la enfermedad desde el tema mental, ¿no? O sea, cómo lo hacemos. Gila es licenciada en Derecho. Me gustaría que nos platicaras tú un poquito más de ti. ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste a estos temas, no? Porque pasaste de Derecho y ahora te dedicas a apoyar personas en este proceso. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Híjole, es que es un tema súper interesante porque, de hecho, mucha gente piensa que un licenciado en Derecho no tiene cabida en un proceso de duelo, y realmente hay muchos abogados que se dedican a la parte de mediar y resolver situaciones con el doliente, que son la familia, en el momento cuando un paciente es terminal o el paciente ya falleció. Entonces yo siempre tuve un gran interés en las emociones, siempre. Tema curioso, para mí la muerte siempre ha estado como muy cerca de mi vida, en situaciones muy específicas. Para platicarles un poco de mí, cuando yo era pequeña, mi abuelo falleció un día antes de mi cumpleaños. Fue un golpe muy fuerte porque él era como esa... Muy cercano, muy... Ajá, la parte paterna, o sea... Sí. Y después fallece un tío el día de mi graduación de la prepa. Fue como que siempre me tuve esa pregunta, y en ese momento pues dices, como que ves la parte negativa, ¿no? O sea, te victimizas de que es que ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Sí, como si la muerte o sea, fuera personal, ¿no? No, fuera personal y fuera algo malo. Y realmente sí, la muerte, que es algo que tenemos que quitar como ese tabú de hablar de la muerte, porque en muchas familias la muerte es un tema que no debe de hablarse, es un tema muy delicado, pero la muerte es parte de la vida. Así como vives, como naces, vives, mueres. No sabemos cuándo, pero al final de cuentas es parte de la etapa del existir, ¿no? O sea, es parte del ser humano. Debemos de en vez de temerle, es decir, en algún momento de mi vida va a pasar, tengo que preparar el camino. Y sí sabías que a partir de los 34, 35 años empiezas a preparar el camino para tu etapa final. O sea, es algo, yo lo he estado pero es una edad, pues 34, 35 años no estás, o sea, estás en hablar de la vida. Sí, o sea. Y realmente el prepararnos, y no es prepararte a morir, es preparar el camino de una manera inteligente, emocionalmente, mentalmente, donde tu energía sea congruente con tus acciones. Y ha habido situaciones en mi vida también que el día que nació mi hijo murió también un tío abuelo muy importante para la familia también. Y yo estuve yo al borde de la muerte, o sea, literalmente eso que dicen de que es que no sigas la luz sí existe. O sea, yo sí te puedo decir, como mi experiencia personal, yo, Gila, es que yo no me sentía sola, sentía que no sabía, me sentía como que consciente, decir, no sé si caminar o quedarme parada. Entonces fue como una revelación que dije, la muerte es parte de mi vida. Entonces, ¿cómo la adapto a mi forma de vivir? O sea, ¿cómo educar a mis hijos
de no temerle a la muerte, sino que lo vean como un proceso. Como algo normal, algo que va a pasar. Exacto. Y no hay que tenerle, yo creo que miedo, ¿no? Más bien, yo creo que es hasta cierto punto natural el que evitemos hablar del tema, porque pues al final de cuentas le tememos a lo desconocido, ¿no? O sea, no sabemos Totalmente. qué va a venir, no sabemos si es bueno, si es malo, si hay tantas, dentro de las religiones hay tantas vertientes o formas en las que creemos que va a ser la muerte, que en realidad no sabemos qué es lo que va a suceder. Está totalmente incierto. Exacto, y yo creo que eso es lo que nos da miedo, ¿no? Más que... Y sobre todo porque nosotros relacionamos la muerte con algo muy doloroso. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos, los que nos quedamos aquí, somos los que perdemos a alguien, ¿no? Claro. Pero en realidad no sabemos si la experiencia que está viviendo ese ser querido en realidad es mala, ¿no? O tal vez es un descanso, como lo vemos. O sea, es como... Yo creo que es un tema que definitivamente deberías de hablarse más. O sea, deberíamos de hacerlo un poquito más común, saber cómo sobrellevarlo. Totalmente, humanizarlo, normalizarlo, o sea, son las palabras claves, porque definitivamente cuando nosotros perdemos a un ser querido o a alguien tan cercano, lo primero que se te viene a la mente es que ¿por qué se fue? O sea, ¿por qué le pasó? Y en este caso con una enfermedad de cáncer, a veces el enfermo padece mucho es el sufrimiento del dolor como su cuerpo físico. Sí. Pero no damos oportunidad de decir, bueno, él está realmente tan cansado, porque muchos pacientes con cáncer sufren mucho. Ahorita hay mucha terapia del dolor que son médicos especialistas, que ayudan a que el paciente no sufra ya cuando está en un nivel de agonía. Entonces, lo que a nosotros nos duele es como ser humano es la ausencia, porque estamos tan acostumbrados a verlo, a tan tocarlo, apegados, a sentirlo, a olerlo, que cuando la persona falta, lo que pasa es, de repente, muchas familias que he escuchado que han perdido un familiar, es que yo hay veces que lo huelo, que siento que está aquí. Sí, sí. Es esa parte de sensibilidad, esa parte que te duele, que es tu deseo y tu anhelo tan grande de tenerlo, que obviamente la mente te la juega, o sea, exacto, porque es algo inexplicable, no lo podemos explicar. No puedo decirle yo a mis pacientes, decir, tienes razón, o sea, más bien es preguntar, bueno, ¿y tú cómo te sientes al respecto? Entonces, obviamente que ya la familia pues empieza a soltar ese dolor de decir, es que mi mamá sufrió mucho, y empiezan a darse cuenta, bueno, mi mamá sufrió tanto que pues qué bueno que se fue, porque estaba sufriendo demasiado, ya no era mi mamá. Muchos se expresan así, de que ya no era mi mamá, ya no era mi papá, ya era una persona que pues que no era la que yo conocí, la que yo estaba acostumbrada a convivir. Sí, no es la misma alegría, no es la misma energía. Totalmente. Pues el vivir con dolor, yo creo que debe ser algo muy difícil, ¿no? El vivir con dolor físico debe ser muy pesado. Y yo creo que cuando lloramos una muerte, o cuando decimos, es que ¿por qué me pasó a mí?, ¿no? Lo hablamos muchas veces desde el egoísmo, desde es que ¿por qué yo tuve que perder a esa persona?, ¿no? En lugar de cambiar y decir, bueno, es que la muerte no es algo malo, ¿no? Tal vez para esa persona fue un descanso, tal vez, ¿por qué tenemos que pensar que lo que viene después es algo negativo? En vez de decir, oye, ya trascendí, ya viví lo que tuve que vivir aquí, ya aprendí lo que tuve que aprender aquí, y ahora fue mi momento de trascender a un diferente plano que desconocemos, sí, pero no siempre lo desconocido es malo tampoco, ni oscuro, ni hay que tenerle temor, ¿no? Y yo creo que cuando me imagino el pensar, o sea, todos sabemos que nos vamos a morir, sin embargo no sabemos qué día, ¿no? Y el vernos ante una enfermedad terminal, yo creo que es como que nos dicen, aquí está la fecha, ¿no? Es en un año, es en 6 meses, es en 2 meses, o sea, el sentir que ya está aquí, porque en realidad el peligro de muerte siempre está latente, ¿no? Y lo vemos, ¿cuántos accidentes no hay? O sea, podemos salir y
podemos Y ya, morir, y ya, se acabó, o sea, es como, y no nos vamos a tener tiempo de preparar ni de despedirnos de todo el mundo, ¿no? Entonces es cuando dicen mucho eso de que, o sea, no permitas irte enojado, o sea, porque no sabes en realidad en qué momento va a pasar, ¿no? Y yo creo que el vivir una enfermedad terminal debe de ser como un impacto muy fuerte, el decir, ya tengo la fecha. O sea, Claro. ya no es así como que un tema lejano. Claro. Te digo, algún día va a pasar, ¿no? Ya lo tengo aquí. ¿Qué pasa mentalmente cuando eso sucede? En el paciente empiezan a haber muchas preguntas. Al principio es de ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si tomé todos los tratamientos, he ido hasta donde se acaba el mundo para trabajar mi enfermedad. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos si hay hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a afrontar? ¿Cómo voy a aceptar? Y ¿sabes qué? La palabra aceptar se me hace una palabra muy dura, muy fuerte, que creo que es más bien, vamos a aprender a adaptarnos. Vamos a adaptarnos a la situación y vamos a reconstruir, a terminar de construir ese camino que tú ya vas caminado por tanto tiempo, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que dejar aquí en la vida terrenal? ¿Cómo puedo ser de qué manera responsable y de qué manera tan digna quiero morir? Porque también hay personas que dicen, déjenme, ya no quiero, o sea, ya practíquenme. Hay personas que dicen, practíquenme la eutanasia, no quiero saber ya nada más, porque es una depresión muy fuerte, es un shock. Te están diciendo que ya vas a morir, o sea, te están dando una fecha. Entonces dices, ¿qué hago? O sea, me quiero comer el mundo antes de que se me acabe. Estamos acostumbrados a hacer planes de repente te lo cortan. Es la y dices, expectativa. híjole. Exactamente, la expectativa. Cuando nos cortan la expectativa es algo muy doloroso, es algo como no sabes cómo sobrellevarlo, de qué manera vas a vivirlo. Entonces, claro. Mi invitación es, estás pasando, si un familiar está pasando cercano a tu vida, está pasando por una enfermedad terminal, vamos a darle la oportunidad de vivir ese duelo, porque es un duelo, porque está viviendo la parte de que ya no voy a estar aquí, ya no voy a verte, ya no voy a sentirte, no sé, te voy a extrañar emocionalmente y enérgicamente, te voy a extrañar. Entonces la familia también entra en ese shock, la rutina familiar cambia. Sí, claro. Y aquí el trabajo de la tanatología es ayudar, acompañar a las personas que están obviamente en etapa terminal, pero sobre todo a la familia, a los cuidadores, a organizarse, a poner tareas, responsabilidades, porque hay tanto desconocimiento y tanta ignorancia de saber, bueno, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro, pero queda en el aire. No hay como algo escrito, un formato, decir, ¿sabes qué? Fulanito de tal le toca a las 10:30 venir a bañar a mi papá. Sí. Y en estas 2 horas que va a estar aquí tiene que darle medicamentos y estos son los medicamentos. Es estructurar, formar una estructura donde la familia, el nivel de ansiedad que está hasta acá, pues baje. O sea, y hacer que el tiempo que le quede a este familiar sea lo más grato, lo más sobrellevado. Exacto, o sea, lo más funcional. ¿no? Lo más funcional. Exacto. Y sobre todo yo creo que pues tú como enfermo debes de estar pasando por niveles, como tú dijiste, de ansiedad enormes, de incertidumbre, y el que como familia hay que dar como esa contención, ¿no? Completamente. O sea, bajar ese nivel, tal vez nosotros como familiares estemos destruidos, ¿no? Y tal vez también tengamos los mismos niveles de ansiedad, pero el pensar que en este momento lo que importa es darle paz, ¿no? A nuestro familiar, es dar esa contención, y el organizarlos de lo que dices, yo creo que es algo para lo que no te preparan, o sea, no sabes, no tienes idea de qué hacer, y yo me imagino que es como tú lo dices, no, tú haces esto y tú haces esto y tú haces esto, pero en realidad no hay una guía,
no sabemos qué hacer. No hay O una sea, estructura, no hay una organización. Es por eso que la tanatología ahorita es tan importante. Creo que años atrás no se veía tan común como un tanatólogo acompaña a un paciente terminal. Sí. O sea, o un tanatólogo acompaña a la familia, que realmente el tanatólogo a quien acompaña es también a la familia, le hace mucha contención a la familia, porque es lo que te comentaba, hay tantos cambios emocionales, económicos, Sí, por supuesto. cuando no tienen seguro de gastos médicos mayores. O sea, hace poco viví una experiencia con una familia que se gastó todo el dinero que tenían, tuvieron que vender casas, tuvieron que vender todos los bienes que habían juntado ellos como familia, Tantos como años de patrimonio, trabajo, ¿no? O sea, y se fue, o sea, y todo el desgaste emocional, decir, ahora cómo lo vamos a hacer, ahora qué sigue, o Sí, sea, claro. ya lo desociaron, o sea, ya nos lo mandaron a la casa, ahora cómo nos vamos a organizar. Es que, y ya están todos tan fundidos por esa Sí, parte claro. del desgaste económico, pues que se viene el desgaste emocional y ya no quieren. Entonces ya dicen, ya, pues lo que tenga que pasar. Lamentablemente, o sea, hay muchos panoramas en esta Villa del Señor. sí, claro. Eso, Yo creo que eso que comentas, bueno, tú sabes a lo que me dedico, soy asesor de seguros y lo veo, ¿no? Cuando yo voy y les platico, de repente a mis clientes, a mis prospectos, es difícil que vean hasta dónde puede llegar el desgaste económico que puede traer una enfermedad así. Sí. O sea, se acaban todo. O sea, se acaban bienes. Porque en realidad, cuando es la salud de un familiar, ¿cómo vas a decir? ¿Sabes qué? Pues no lo tengo. ¿Cómo? O muchos dicen, no, pues yo tengo seguro. Sí, tienes este servicio público, ¿no? Pero bueno, hay veces que te quieres atender con determinado doctor o que necesitas atención más allá de eso. más personalizada. Exacto, y es bien difícil porque no vas a decir que no hay. Vas a sacar de donde se pueda y te vas a endeudar hasta donde sea posible. ¿Por qué? Porque estás haciendo todo lo posible por salvar a tu familiar, y ya sí es una etapa terminal, porque viva sus últimos momentos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, definitivamente el desgaste económico es muy grande. Y con eso, como dices, pues viene el desgaste emocional de que, bueno, hice todo esto, de todas maneras voy a perder a mi ser querido, y ahora cómo me recupero, ¿no? De todo esto. Y me recupero no nada más en el aspecto económico, cómo me recupero en el aspecto emocional también, de que vi que todo el trabajo que hice durante mi vida lo perdí por una cuenta de hospital, y aparte perdí a una persona importante para mí, ¿no? ¿Cómo me recupero de todo esto? Ahí, pues con esto que comentamos, me surge la duda de, en tu experiencia, ¿qué cambia, en qué recae la importancia de que durante este proceso en realidad haya una persona que nos apoye, a nosotros como familiares o a nosotros como enfermo? Pues ¿en qué recae la importancia que haya un tanatólogo, en que en realidad veamos eso? Porque siempre nos concentramos en los doctores, ¿no? El mejor ginecólogo, sí, en caso de cáncer, ¿no? El mejor oncólogo, o sea, así. Siempre nos concentramos en esa parte. Pero ¿qué pasa con la parte emocional? ¿Por qué es tan importante que también tengamos un acompañamiento emocional? Es sumamente necesario, o sea, ya no es un lujo, es indispensable, porque ¿cómo puede ofrecer un cuidador, en este caso el familiar, cómo Sí. ofrecer cuidado a una persona que está terminando cuando está completamente destruido? Es por eso que es tan importante que una persona no deje su vida de lado, porque al final de cuentas la vida sigue. Sí, Entonces exacto. el cuidador siempre tiene que enfocarse, si tiene familia, ok, tengo momentos para el paciente, tengo Sí. momentos para mi familia, tengo momentos para mí en manera individual. ¿Por qué? Porque necesito desahogarme, todo el dolor, todo la frustración, la angustia, la ansiedad que tengo de estarme enfrentando todos los días a esa situación, de verla o agonizante, o que con mucho dolor, que la veo Desánimo. desanimada,
o a veces hay días muy buenos y yo mismo me animo, pero me hablan más tarde, oye, pues se puso muy grave, hay que llevarla al hospital, y llegas al hospital y pues es que ya es un vaivén de emociones, ya no hay nada que hacer, pues solamente es el dolor, denle esto, o sea, entonces aquí es muchísimo la contención que requiere el familiar. El paciente ahí llega en un punto de cuando ya están en nivel agónico, hay unos síntomas que te lo quiero comentar, y ahorita todos los que nos están viendo y escuchando, es cuando la persona tiene respiraciones como muy lentas, pausadas, quiere decir que ya está agonizando, ya está en una etapa ahora sí terminal. Cuando el paciente está dormido por mucho tiempo, que nomás abre los ojos, cierra los ojos, no te contesta, tiene palidez, mucho más palidez, la masa muscular baja muchísimo, los labios secos, ya es porque ya hay una deshidratación, ya es como que nada más untarle poquito hielo, o a veces también hay familias que le ponen tantita vaselina, pero el paciente no lo requiere. ¿Quién lo requiere? Es por nosotros. Es por nosotros, exacto. Entonces, hay veces, nos enseñaron un video hace poco de una persona, de una viejita que estaba viendo hacia la ventana, muy, muy nostálgica, melancólica, y de repente se acuesta a dormir y le da un infarto. Entonces, llega la muerte, es un dibujo animado, llega la muerte. Entonces al momento de presentarse y dice, ya llegaste, entonces la agarra, y en eso que van caminando ya hacia la luz, de repente ya no puede caminar, entonces pues la muerte pues voltea y, ¿qué pasó? ¿Cómo no? Y del otro lado está un médico trayéndola a la vida. Entonces despierta la viejita y hasta se enoja, así como que ya era mi momento, o sea, ya era mi momento. Entonces empieza a haber una pelea entre médico y la muerte. A veces los médicos tienden a querer salvar, mantener tanto la vida de un ser humano, que digo, a eso se dedica, ¿no? Eso es lo que hace. Pero ya cuando una persona ya no tiene calidad de vida, ya la persona está muy mal, física, mentalmente ya no responde, y mantenerla aquí es muchísimo más el desgaste emocional para la familia, y el desgaste físico, y más dolor al paciente. Claro. Entonces hay veces que se desenfoca, y nosotros como personas, como familiares, pues obviamente no queremos perder a nuestro ser querido, y es algo muy... Volvemos a lo mismo, es desde el egoísmo, es desde el yo no te quiero perder. Exacto. No, en vez de decir, bueno, ¿qué tal si tú ya te quieres ir? Exacto, es preguntar, una de las preguntas primordiales en la tanatología, en el acompañamiento en duelo, es ¿qué necesitas? Sí. Cuando tú le preguntas eso a un paciente, te suelta la lista, o a veces te dice, solo quiero morir, quiero descansar. ¿Por qué? Porque ya están muy cansados, ya su cuerpo ya no da para más. Entonces nosotros como personas nos peleamos, hay un choque de creencias, porque las creencias es hay que salvar a la persona a toda costa, a pesar de que la persona ya no puede, ya no quiere, o ya no se puede hacer nada, ¿sabes? Entonces aquí lo que a veces se pierde es qué es lo que necesita el paciente, qué es lo que necesita la persona que está padeciendo este duelo, este golpe en su vida, porque va a cambiar todo. A veces los vemos también, tengo una paciente ahorita que tiene cáncer, que ya no hay nada más que hacer,
Y es algo de milagro que de veras que yo la veo y es una charla tan amena, tan constructiva, tan espiritual. También es bien importante fortalecer la parte espiritual en el paciente. Ok. Súper importante, porque hay personas, pacientes, que no tienen una creencia, o sea, Sí. no son católicos o no creen en Dios, no creen en nada más que en el universo, ¿no? Ok. Pero cuando están en etapa ya final, obviamente se asustan. Piden esa creencia, o sea, Piden necesitan esa. Ajá, exacto, necesito creer a dónde voy. ¿Qué Sí, va a sí. pasar cuando cierre mis ojos y deje de respirar? Entonces, la parte espiritual es sumamente importante ir integrándola a la familia, porque claro que también es un soporte muy grande en la parte de enfrentando a la enfermedad. Sí. O sea, hay veces que las personas piensan que ya cuando la enfermedad viene, ya no hay nada más que hacer. O hay mucho que hacer. Claro que hay mucho que hacer. Pero ojo, no son carreras. La persona necesita ir poco a poco, paso a paso, cumpliendo sus deseos, porque al final de cuentas necesitamos cumplir sus deseos. Sí. No sé si te acuerdas de la película de Patch Adams. Sí, claro. Cuando está una viejita y ya está en una etapa terminal, Sí. le pregunta a Patch, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué se te antoja? ¿Qué necesitas? Dice, yo siempre metía la mano en los espaguetis que hacía mi mamá. Me encantaría nadar en una alberca de espagueti. ¿Y qué fue lo que hizo él? Puso una alberca de espagueti y le dio esa felicidad que ella necesitaba Ese deseo. para poder terminar. Eso es lo único que necesitaba. O sea, y hay veces que nos enfocamos tanto en que no, vamos a ponerle esto y no, quítale esto. Y cuando el paciente dice, no, quiero sentarme en este sillón y quiero ver una película y déjame en paz. Es todo lo que necesito. O sea, Sí, necesitamos sensibilizarnos y hacernos esa pregunta. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño? Y muchas familias tienen esa creencia de que el acompañamiento no es esencial. Que lo único esencial ahí los que deben de estar es la enfermera, la familia y los médicos. No. ¿Quién les va a hacer contención a la familia cuando hay una crisis? Cuando estén viviendo una etapa ya crítica con el paciente, ¿qué va a pasar? Todos van a estar vueltos locos porque no hay una estructura, no hay una organización, no hay contención, no hay ese abrazo de decir, aquí estoy. Y eso al final de cuentas es más estrés para el paciente. Es más, oye, no se van. ¿qué es lo que está? O sea, estoy yo a punto de irme o de aceptar este proceso y yo veo que mi familia se queda volteada Están de como cabeza. perros y gatos. Exacto, y yo creo que causa un miedo incluso a irte, ¿no? A decir, bueno, ¿cómo voy a dejar yo este embrollo, ¿no? Y tal vez yo creo que es bien importante eso que dices de saber preguntar qué necesitas, ¿no? Yo creo porque, mira, fuera de esta situación, ¿no? De la que estamos platicando, yo creo que muchas veces buscamos hacer cosas, buscamos ayudar a otros desde lo que nosotros creemos que necesitan. Claro. Y no nos aventamos a en realidad preguntar, bueno, oye, ¿cómo te puedo ayudar en realidad? ¿No? Porque tal vez yo creo que, como tú dices, ¿no? Tal vez yo creo que el paciente necesita llevármelo a otra casa o llevármelo acá, y en realidad lo que quería era sentarse en su sillón. Claro. Pero nosotros nunca tuvimos puede decirse el valor, que tal vez no queremos escuchar. Claro, ¿no? el valor de decir, exacto. ¿Qué necesitas en realidad? Porque tal vez lo que él necesite no sea lo que yo le quiero dar. Exacto. O tal vez sea algo que me va a doler dar. Exacto. ¿No? O inclusive yo creo que debe ser muy difícil el ver en el paciente, tú como familiar, ver la aceptación, lo que dijiste. Ajá, decir, ya lo aceptó, ¿y cómo yo lo acepto? Exacto. O sea, ¿cómo puedo estar tranquila? Exacto, como está el paciente ya está tranquila, ya lo aceptó, ya está viendo sus necesidades.
para trascender, ¿no? Y ahora yo cómo lo acepto, ¿no? O sea, ¿cómo sigue ese, cómo sigo mi vida? Porque como tú dijiste ahorita, la vida sigue, ¿no? Y fue como es un momento de aprendizaje y es una lucha y un duelo, pero después de ese duelo sigue, pues sigue. Ajá, exacto, ¿no? La vida sigue, pero es donde surge la pregunta en las familias, ¿qué sigue? Exacto. ¿Sabes? Entonces creo que en la parte de como paciente y como familia directa necesitamos ser como muy cuidadosos para bajar los niveles de ansiedad, es dejar todo en orden, que la persona deje en orden todos sus documentos para que la familia después no ande de que ¿dónde dejó este papel? ¿Dónde está esto? O sea, esto puede pasar y necesitamos, por eso cuando a mí me dijeron que a los 35, 34 años yo dije, ¿qué? ¿Cómo le hago? ¿Cómo Sí, lo voy ya a sé, hacer? o sea. Y definitivamente dije, ok, esto es un mensaje que tengo que adaptar y tengo que ser responsable y consciente que la vida no la tenemos comprada. Número 1. Número 2, tengo que buscar todas las opciones para que mi esposo y mis hijos no vayan a sufrir de decir dónde está el seguro, dónde está el papel de la funeraria, todo en orden, estructurado. Y vuelvo a lo mismo otra vez, la tanatología eso es lo que hace, organizar a la familia, darle una estructura para que esos niveles de ansiedad, de nivel de tristeza bajen y puedan disfrutar al paciente. Igual el tanatólogo no la va a hacer de cuidador, porque no es responsabilidad del tanatólogo. El tanatólogo da contención, acompañamiento, pero sí hay personas que están enfocadas en los cuidados paliativos, o sea, en los cuidados paliativos de ya cuando la persona está en casa, que ya tiene una enfermedad que ya no hay nada más que hacer, que solamente hay que darle pues la calidad de vida que el paciente pueda y quiera. Sí. Entonces, creo que sí, ahí también quería agregar algo muy importante cuando un paciente es diagnosticado con cáncer. Sí. Existen muchísimas frases y esto es de, como dice Adal Ramón, ahí va mi monólogo, las 5 frases que no debes de decir. Ok, sí, es súper. Número 1 es: Dios le da sus peores guerras a sus mejores guerreros. Número 1, no, el paciente no quiere ser el mejor guerrero, Sí, o sea, no. No, o sea, por favor no digan eso, por favor, sean sensibles, Yo sé que estas frases que van a escuchar a lo mejor ustedes, porque personalmente yo las había dicho y cuando yo me topé con la certificación de la tanatología, dije, ¡ay! ¿En dónde me meto, no? ¡Qué oso! Es que no te preparan, ¿no? Es como, bueno, no sé si los que nos están escuchando, si alguna vez han ido a un funeral, ¿qué le dices? O sea, es bien difícil pensar qué le dices, cómo hace el pésame. Es que nada. Porque nada sirve. O sea, ¿qué puedes decir que haga sentir al otro como, no, pues sí? ¿No? O muchas veces bueno, yo me he topado, y en general en emociones, ¿no? Que estamos programados para decir, no llores. O para invalidar. Para invalidar la emoción o para esconderla. O sea, en lugar de decir, oye, exprésate, vívela, pasa el duelo. Y luego ya no, pero yo creo que es bien padre eso y te lo iba a preguntar, ¿qué decimos cuando, o sea, qué hacemos en esa situación y qué no debemos de hacer? Ok, cuando una persona le está doliendo algo mucho en su interior, creo que primero que nada tenemos que empatizar, tenemos que ser empáticos, decir, ¿qué necesitaría yo si estuviera en sus zapatos? Que me abrazaran, que no me dijeran nada, que solamente sintiera que están acompañándome. Punto. Y eso pasa mucho de lo que decía de las frases prohibidas. Sí. Una es esa, otra es échale ganas. ¿Qué?
Oye, le estoy echando ganas desde el momento en que despierto, por favor, o sea. Ay, perdón, qué bueno que no Sí. se me había ocurrido, no manches, Gracias por recordarme. Sí, o sea, no. Sí, no. Está Cero productivo pésimo. eso. No, pésimo. También hay otra que me gusta mucho es que Dios sabe por qué hace las cosas. Dices, No o me sea, podrá mandar un eso es recadito, bueno, porque, malo, ajá. no recibí alguna notificación. Entonces, sí es como que creo que al principio deberíamos si vamos a un funeral o vamos con una persona que ya la diagnosticaron con cáncer, que no hay nada que hacerse o hay mucho que hacerse, es simplemente yo entiendo que la estás pasando muy mal, de verdad que me duele mucho que estés pasando esto, pero quiero que sepas que yo estoy aquí para lo que necesites. Punto, se acabó. Número 1, estás validándole que está bien, que estés sintiendo, Sentir lo que estás que sintiendo, estás ¿no? sintiéndose mal, que te duele, que eres empática con ella, con él, que te duele lo que le está pasando. Y número 3, que lo estás acompañando, que vas a ser un soporte cuando ella necesite de ti, cuando él necesite de ti. Y la familia también, que sepa que tienen otra persona en quien confiar, eso es sumamente importante. O sea, te sientes acompañado, te sientes tranquilo de decir, bueno, mi mamá tiene la comadre, a la tía, a la prima, a la hermana, a 1000 personas que van a estar ahí acompañando cuando las cosas se pongan mal. Eso, Sí, claro. esas son la frase más importante que deberíamos de decir. Yo te acompaño en este dolor, yo sé lo que estás pasando, no me imagino el dolor que has de estar sintiendo, pero aquí estoy. Validar la emoción, demostrar tu empatía y que sepan que cuando lo necesites Ahí vas a estar. vas a estar ahí. Para lo que ellos necesiten, volvemos a lo mismo, para lo que Sí. ellos necesiten de ti, tú estás ahí para dárselos. Yo creo que nos diste un muy buen norte de lo que es, porque como lo comentamos al principio, es que es un tema bien tabú, bien difícil de lo que no hablamos. Yo en lo personal no sé qué cosas, si conociera mi fecha de caducidad, qué cosas pondría en mi lista de qué hacer, ¿no? Y tampoco estoy lista, tampoco tengo todo listo, no estoy preparada con mis papeles, con todo, como lo comentabas ahorita, para el día de mañana llegar a faltar. Pero es que en realidad eso puede pasar, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, yo a mis clientes de seguros de vida les comento, les digo, no te estoy pidiendo que tú pongas tu póliza de seguro de vida en el refri de la casa, ¿no? Pero sí te estoy pidiendo que le digas a tu beneficiario, a tu esposa, a tus hijos, en dónde está y que tienes un seguro. Ajá, sí, exactamente. Y que tienes un seguro, porque uno es tranquilidad. Por ejemplo, yo que lo veo ahí con, no sé, con la esposa y el esposo, ¿no? Tú no sabes si tal vez tu esposa tiene el miedo de decir, oye, ¿qué va a pasar si él falta? Económicamente, ¿no? Porque emocionalmente necesitamos otro tipo de acompañamiento, pero económicamente, ¿qué voy a hacer, no? Y tú en realidad tener las cosas en orden, en dar la tranquilidad de, mira, yo tengo este seguro y está aquí, y aquí tengo todo listo, ¿no? Como tú dijiste, desde los 35 años casi, ¿no? Y desde antes, ¿no? O sea, tengo todo preparado, todo listo, y en el momento que llega, estamos tranquilos. Hace también yo creo que ya un mes, hicimos también hoy una entrevista por el mes del testamento, y hablábamos también de lo importante que es tener el testamento. Importantísimo. Porque es todos estos factores o todas estas herramientas que tenemos, pues disminuyen la ansiedad que viene con un fallecimiento. Y como tú dijiste, nos permiten pasar los últimos momentos tranquilos con el paciente, o dándole esa seguridad, esa contención, ¿no? Y yo creo que es algo también muy, muy relevante, muy importante, el hecho de volver a recalcar para los que nos estén escuchando, es que si en algún momento pasan por un momento difícil con un familiar o algo así, no nada más es importante tener al super cirujano, al super oncólogo,
hay que preocuparnos por las emociones, hay que empezar Claro. yo creo que eso es un tema que ahorita en estos tiempos está empezando a sonar más. Porque yo creo que Claro. antes la emoción era así como que algo, o sea, no importa cómo te sientas, no importa qué quieras, es más, tienes que cumplir con esto, ¿no? Pues es que desde que llegó la pandemia Tenemos bien cerquita. es indispensable ir a terapia, ya no es de ¿cuándo vas tú con tu loquero? Como le decían antes, ¿no? O sea, es algo muy necesario estar trabajando nuestras emociones por salud, por tu salud física también depende de tu salud emocional y tu salud mental, completamente, o sea, todo debe estar perfectamente alineado. Entonces, dejemos de un lado decir que nos dé pena acercarnos con un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, por miedo a lo que van a decir las demás personas, porque eso todavía es una creencia bien, Que vas al bien psicólogo podrida. es de loquero. Sí, vas sí, al o psicólogo sea, es porque algo es traes. porque estás enfermo y no te juntes con esta persona porque trae los cables quemados. Sí. Tú también tienes los cables quemados, pero no te has dado cuenta. Pero el otro mínimo O lo sea, enfrenta, ¿no? Dice, bueno, el otro mínimo tiene el valor, ¿no? Sí, De exacto. sobrellevarlo, o sea, de enfrentarlo, porque Exacto. no es fácil. Sí, completamente. Creo que yo los invito a la comunidad en general en nutrirte de cosas positivas, de nutrirte de buenas emociones, de buena energía. ¿Y cómo? Yendo a terapia. Todos necesitamos terapia en esta pandemia. ¿Cuántas familias no se quebraron? ¿Cuántos divorcios? Aumentó muchísimo. Sí, Chihuahua era de los primeros lugares a nivel de divorcios. Ahorita en la pandemia, las agresiones familiares, o sea, la violencia de género, la violencia familiar, está en un nivel muy alto. Entonces, ahorita estamos como en esa cruda de regresar a una nueva normalidad, porque no estamos acostumbrados, apenas estamos como que terminando de decir, para toda la vida vamos a necesitar el cubrebocas, porque eso es, o sea, el cubrebocas, aunque estés vacunado, te puede dar COVID y puede ser portador. Entonces, adaptarnos ahora al colegio, a las rutinas, regresar a la oficina, volver a convivir con la gente, porque exacto, o sea, hasta eso se aprende. O sea, Sí. hasta eso se aprende, ¿sabes? y se Como- desaprende. Exacto, entonces el volver a empezar yo creo que es difícil, o sea, es complicado. Muy Ahorita complicado. comentaste la relación entre lo físico y lo emocional. Yo creo que para concluir me gustaría hacerte esa pregunta. Tú en tu experiencia, ¿qué has visto? ¿Cambios físicos en una persona con cáncer al tener acompañamiento? O sea, en realidad se ve un cambio en su pues si En no su es organismo. recuperación, pero en su pues sí, en cómo se siente físicamente. ¿Tú lo ves? Sí, claro que sí. Mira, la mente es tan poderosa que nosotros le mandamos los mensajes siempre. Si yo estoy tranquila de que mis hijos están bien, que mis hijos no se están agarrando el chongo cada rato, que por qué no viniste, que te tocaba a las 10 y llegaste a las 11. O sea, ese nivel de mantener la hidratación, de mantener la parte de la nutrición balanceada y nutrir aparte, tenerle una persona que le escuche sus temores, porque muchas veces dice, es que mi hija ya mero me voy a ir. No estoy diciendo eso. Sí. No le invalides, porque eso va a pasar. No Oye, sabemos aparte cuándo, se queda pero va a ahí, pasar. o sea, como Se dicen lo que hablar traga. sana. Exacto, O sea, completamente. Y creo que ha pasado cuando la persona está emocionalmente, que tiene el acompañamiento adecuado, que tiene un cuidador que la escucha, que habla con ella. Para ella es un desfogue. Es escuchar otras cosas distintas a lo que no quiere estar escuchando, de a lo mejor las peleas, o a lo mejor lo que se avecina, ¿no? O sea, entonces, si ahorita que estoy aquí, esto está pasando, ¿no? ¿Qué va a pasar
el día que no esté. Exactamente. Si ahorita se contienen por mi bien, ¿no? De pelearse, pero aún así están discutiendo qué va a pasar el día que me vaya, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, creo que para finalizar y concluir, como tú decías, la parte física, emocional y mental tiene que tener un equilibrio lineal. Que si el duelo no es lineal, es fluctuante, pero la parte de cómo mantengamos esa nivelación puede aportar más calidad, puede aportar más, sí, no puedo encontrar otra palabra, pero sí más calidad de vida al paciente con cáncer. Yo creo que es bien importante y espero tener otras oportunidades para hablarlo más, para pues, que la gente lo escuche, de la importancia que es saber manejar las emociones, de la importancia que es, como tú dijiste, de quitar el tabú de ir al terapeuta, y en cualquier situación, ¿no? En este caso estamos hablando de una situación de duelo por cáncer, que es importante el acompañamiento psicológico, y en todos los demás aspectos de la vida también, ¿no? Porque no nos damos cuenta que somos seres emocionales totalmente, que somos mucho más productivos cuando estamos estables emocionalmente, que inclusive grandes empresas se han dado cuenta de esto y han aumentado la eficiencia de la productividad, claro, de sus empleados al darse cuenta que somos seres emocionales. O sea, hay que quitarnos ese tabú de que si vas a hablar de tus emociones es porque estás mal, ¿no? O sea, claro, hay que quitar eso. Y yo creo que en el caso de un paciente terminal, ¿no? En el proceso de estar acompañando a un familiar, hay que darle la importancia a las emociones, hay que darle la importancia a que saque los miedos que tiene, a que se vaya tranquilo, ¿no? Porque en realidad, mira, ni tú, ni yo, ni nadie sabemos qué viene después. Claro. No sabemos si en realidad esos contactos que creemos tener muchas veces, porque yo he escuchado inclusive familiares que me dicen, es que yo siento, mi mamá me dijo, yo sentí cuando tu abuelita falleció, pues yo lo sentí, y no sabemos si es una sensación por el extrañar, o si es una sensación porque en realidad estuvo, no lo sabemos, ¿no? Sí, claro. Pero lo que sí sabemos es que hay 1001 maneras de llevar los últimos días de nuestro ser querido de la mejor manera. Completamente. Y el tema de terapia, de un acompañamiento, de una tanatóloga, debería de ser lo más, como el foco rojo, lo más importante que deberíamos estar viendo, ¿no? Porque claro, pues ya pasamos por la etapa de los médicos, ya pasamos por toda esa etapa y hay veces que hay que solamente abrazar. Exacto, o sea, ya decir, bueno, apapachar. Ya pasé eso, ya mostrar que nosotros también lo aceptamos y buscar cómo ayudarnos, informarnos en cómo ayudar. Ahorita esas frases de terror que dijiste, yo creo que está muy padre que las hayas mencionado, porque nadie lo hacemos de mala manera, ¿no? Todos queremos ayudar. Es por reconfortar, pero desconocemos que no reconforta, o sea, exacto, que al contrario nos mete un freno de mano y nos lastima, o sea, nos hace como que... No, y luego, ¿cuántas no nos dicen, no? O sea, imagínate cuántas personas nos se acercan y la misma frase, y la misma frase, y la misma frase, y tú, es que no me está ayudando, o sea, no es lo que me está... Y yo sé que tal vez que lo haces con la mejor intención, pero no, entonces, antes de ayudar, yo creo que también hay que informarnos, hay que hacerlo, ¿no? Y hay que, bueno, ahorita ya comentamos, ¿no? En realidad la muerte la tenemos aquí, no sabemos qué tan lejos está, ¿no? Pero la tenemos y hay que aprender a sobrellevarla, hay que aprender a conocerla, cómo es el proceso y a aceptarlo. Yo creo que es lo que nos queda, ¿no? Es la palabra con la que tú comenzaste a aceptar. Y yo creo que lo engloba todo. Dejar de luchar por el por qué, quitarnos el es que por qué a mí. O sea, es más bien concentrarnos. Sí, en vez de victimizarnos, sí, claro. Enfrentarlo. Vamos a adaptarnos a la situación. Sí. Aceptar es lo que te comentaba, que se me hace una palabra muy fuerte, pero claro que está tangible, que se ve. Pero aquí la palabra más importante es vamos a adaptarnos a la pérdida
número uno del paciente que a la pérdida de la salud. Voy a adaptarme que yo ya no tengo salud. Entonces eso también es un duelo. Entonces, pues la invitación es esa, que veamos más por las emociones que tiene el enfermo que está enseguida de mí. Yo, mis dolencias que tengo, voy a manejar mis emociones, de tener la humildad de decir, necesito ayuda porque me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca. Que no sé ni siquiera cómo ayudar. No sé cómo ayudar, me siento perdido. Ayúdame, o sea... No está mal pedir ayuda, o sea, hay que borrar eso de... Exactamente, ya es momento de quitarnos esos paradigmas, esas falsas creencias que nos dicen de... Sí. No, tú puedes solo. No. Échale ganas que dijiste ahorita. Sí, no, ay, déjame le echo ganas. Sí, déjame le echo ganas. Ahorita le pongo en mi lista del día. Voy a echarle ganas. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecerte linda. mucho el tiempo que nos diste. La disponibilidad que tuviste, porque en realidad yo te hablé y tú sí. O sea, no crean que me dijo, oigan, ahorita te marco y lo voy a pensar. O sea, sí. O sea, está bien. Fue así como un sí, luego. Te quiero agradecer mucho por eso, porque en realidad cumplimos el propósito de estas entrevistas que estoy haciendo, que es informar, que es quitar tabús, ¿no? Respecto a todo. O sea, yo no sé por qué, en qué momento aprendimos los seres humanos que había cosas de las que no se hablaban, y por eso estamos en muchos problemas que pudiéramos evitar hablando las cosas, sí. ¿No? Entonces, muchísimas gracias por unirte a esto. Esperamos darte lata en un futuro para otros temas. Y pues quiero agradecerte muchísimo. Muchas gracias, Kareli. Y pues gracias por escucharnos y gracias por la oportunidad. Espero poder venir a hablar, a dar más conocimiento y las 5 frases prohibidas. Muchísimas gracias y nos vemos. Bye.